¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores. Ya arrancamos la semana pasada, es cierto, con lo que fueron los duelos de Copa Libertadores de esta primera fase, de la fase número 1, que empieza a dar los primeros clasificados hacia la fase número 2. Y en este caso tenemos al Barça, querido, al ídolo del astillero, que clasificó a la fase 2. Terrible, como siempre, a puro corazón, a pura garra, en una llave mucho más que complicada, complicadísima la llave que tuvo frente a Montevideo City Torque, que desde acá les doy todo lo que yo pueda darles, aplausos, elogios, todo lo que pueda se los voy a dar, porque la realidad es que en estos 2 años me han demostrado que son un equipo que sin duda en las próximas competiciones que vamos a ver van a estar ahí, y seguramente en alguna que otra estén peleando y dando un poquito el batacazo que podría ser Montevideo City Torque. Ya demostró en la Copa Sudamericana el año pasado que está a la altura de las competencias internacionales. Hizo una fase regular, o sea la fase de grupos muy buena, bastante buena. Le tocó jugar contra Independiente, si no me equivoco, incluso acá de Argentina, y la verdad es que muy bien. Este año se le plantó a Barcelona. Puede o no gustarte cómo juega, pero la realidad es que se plantó, lo hizo transpirar hasta el final. Y es cierto, pasó el equipo experimentado, eso es lo que te da la experiencia, eso es lo que te da la jerarquía, y por supuesto vamos a analizar eso. Pero les voy a pedir a todos los que están ahí detrás de la pantalla, si se quieren informar con información al instante, actualización al instante de sus clubes, de los jugadores favoritos de ustedes, de sus selecciones también, en el primer comentario fijado van a tener OneFootball para descargársela y, como les digo, estar informados, tener estadísticas, resultados, todo al instante de lo que quieran. ¿Quieren Champions League? Hay. ¿Quieren Copa Libertadores? Hay también, por supuesto, así que los invito a que lo hagan ahí. Y ahora sí, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen de este partido. Es cortito el resumen, pero quédense porque voy a estar editorializando un poco. Como saben, a mí me gusta dar mucho mi opinión sobre lo que pasó. Y bien, siguió arrastrándose lo que fue el partido allá en Montevideo. La realidad es que Barcelona tomó las riendas del partido, fue en busca de la clasificación, no hay mucha vuelta para darle a eso. Fue un partido muy trabado, sí, fue un partido muy trabado. ¿Se le complicó más de la cuenta a Barcelona? También puede ser, pero ustedes tienen que entender una cosa: Barcelona no es el mismo equipo que el año pasado. Barcelona tiene muchas bajas, no es el mismo plantel. Y así todo, convirtió en figura al arquero rival, porque fue la figura del partido. No lo digo yo, lo dijo la transmisión, lo eligió el público directamente como la figura del partido. El arquero de Montevideo City Torque, que no me quiero olvidar el nombre, porque Tinaglini atajó un partidazo. Terrible lo que se atajó este muchacho. No sé si es un juvenil, si no, pero terrible lo que atajó Tinaglini. Me alegra mucho conocer un arquero así, que se plantó bien de cara al equipo rival y le sacó un montón de pelotas a Barcelona, que también tuvo que sufrir bastante, porque vamos a ver que en el segundo tiempo tuvo mucho trabajo Burray. Ojo con Burray, porque en el segundo tiempo la transpiró bastante, sacó muchas pelotas de gol, pero como les venía comentando, este equipo, Barcelona, no está atravesando su mejor momento, y hoy lo sacó a puro coraje, a pura garra, a puro corazón. Miren, ahí está, Burray siendo también figura del partido, porque hasta incluso fue figura en el penal. Acá es offside, está perfecto, bien anulado el gol a Barcelona. Y como les estaba comentando, un equipo que tiene muchas bajas, que sufrió bastante, que económicamente no está en su mejor momento, a nivel institucional no está atravesando su mejor momento, y sin embargo, lo vuelvo a repetir, el público te empuja en busca de más, te empuja a ganar más. Van a estar en la siguiente fase de la Libertadores, mientras estamos viendo los penales que les voy a ir diciendo. Sousa lo metió, Cejas lo metió, Garcés lo metió, Peña lo metió, Perlaza lo metió, Arismendi lo metió,
Byron Castillo lo metió, jugadorazo, Byron Castillo, lo amo. Nicolás Siri lo metió, Emanuel Martínez lo metió, Marcelo Allende lo metió, Bruno Piñatares lo metió, Lucas Morales lo metió, Adonis Preciado lo metió, hay uno que no me figura, que es el número 7 de Montevideo City Torque, Eric Castillo lo metió, Gabriel Chocobar es el que erra para Montevideo City Torque. Ahí lo estamos viendo, ahí lo están viendo. Burray, terrible atajada. Para redondear el partidazo que se mandó Burray, una atajada terrible. Y un golazo de Leonay Sousa, terrible. Los penales, qué bien que patearon, es increíble. Parece que estuviera practicado, ensayado en la semana. Espectacular lo de Montevideo City Torque y lo de Barcelona también. Como les dije, Barcelona, un equipo que en estos momentos no está atravesando por su mejor momento, no está pasando por su mejor momento. Y sin dudas, estos equipos grandes en este tipo de partidos vuelcan su experiencia y vuelcan su jerarquía en la cancha, y obviamente con amor propio, con experiencia, con también un poco de empuje de la gente, porque la gente te motiva. Hoy el estadio estaba que explotaba. No sé si estaba lleno al 100%, pero estaba que explotaba. Se escuchaba a la gente empujando. Y cuando se dio el pitido que daba por clasificado a Barcelona, se vino abajo, la cámara temblaba. Nada, espectacular lo del ídolo del astillero, increíble. Como siempre les digo, no para de sorprenderme, es una competición tras otra, verlo evolucionar, por supuesto. En este caso no a nivel plantilla, no a nivel jugadores, pero sí evolucionar a nivel de experiencia. Siempre, todos los años, aunque parezca que no, uno adquiere experiencia. En este caso Barcelona el año pasado llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. Fue el único semifinalista que no era de Brasil. Una estadística terrible. Eso es para demostrar en qué nivel está hoy en día el fútbol ecuatoriano. Tercero en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. En este caso metiendo unas semifinales, un equipo entre 3 brasileños. Nada, simplemente palabras de elogio hacia el fútbol ecuatoriano, cómo está evolucionando, cómo está creciendo. Eso era lo que quería analizar y lo que quería comentarles a ustedes. Y por supuesto que me dejen su opinión en los comentarios. Como les dije, van a tener ahí OneFootball para descargarse en el primer comentario fijado. Y abajo me dejan su opinión sobre este momento que está pasando Barcelona, a quién le atribuyen la responsabilidad y obviamente cómo se ven para esta fase número 2 de Copa Libertadores. Si creen que van a estar a la altura o no. La realidad es que yo les digo que en este caso fue una serie complicadísima y la supo llevar bastante bien. Y por otra parte, como les dije a los hinchas de Montevideo City Torque, que supongo que más de uno nos debe seguir desde la Copa Sudamericana del año pasado, que lo seguimos a Montevideo City Torque y hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un equipo que a futuro va a dar de qué hablar y sin dudas va a meter algún batacazo en alguna copa que quede, ya sea el año que viene o el siguiente o cuando sea, pero este tipo de cruce con un equipo experimentado como es Barcelona, con un equipo grande como es Barcelona, le va a otorgar experiencia de cara a futuro y sin dudas lo vamos a ver seguido. Yo de eso no tengo dudas, para mí lo vamos a ver bastante seguido a Montevideo City Torque. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho y nos veremos mañana en más Copa Libertadores que va a haber acá en Sudamérica. Y si quieren vivir la Champions, también en el canal secundario Argentinos en Europa pueden ir a vivirlo ahí. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao.